hoy día esta temática. Vamos a estar hablando, respondiendo, ¿cierto? Esta es la clase número 21 y la pregunta base que vamos a estar viendo es, ¿el pueblo de Dios debe tener en cuenta la ley? Es una pregunta bien importante porque existen de pronto algunos hermanos en la fe que tienen complicaciones con respecto a esto. Sabemos que el cristiano no vive bajo la ley. Muchas veces escuchamos eso, de hecho se lee en la escritura que ya no estamos bajo la ley, pero realmente, ¿qué significa eso para nosotros? Y eso es un poco lo que vamos a estar viendo. Esta es la pregunta base. El pueblo de Dios debe tener en cuenta la ley y la temática del día de hoy es esta, la ley, la ley de Dios. Bueno, la primera pregunta que vamos a estar respondiendo es esta. Dios dio al hombre la ley en el tiempo de Moisés y eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque, como les decía, existe de pronto una confusión al respecto a la temática de la ley. Y la verdad es que esta respuesta es base para todo lo que vamos a estar viendo después. Y la respuesta es que no. Dios dio a Adán una ley para que la obedeciera y estaba esta escrita en su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano mío? Lo primero, Dios creó al hombre y cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó conforme a su imagen. Y el hecho de haberlo creado conforme a su imagen, en ese mismo instante, Él plasma en el corazón del ser humano la ley de Dios. O sea, Adán tenía en su corazón plasmada la ley, como, no como un mandato expreso, no como un mandato directo, pero sí había una conciencia del estándar de Dios interno en el corazón de Adán. Entonces, no necesariamente la ley fue dada en el tiempo de Moisés, sino que desde el comienzo Adán ya tenía un conocimiento de la ley, pero este conocimiento de la ley era, digamos, interno, de conciencia, y no estipulado o estandarizado, ¿cierto? Como lo fue en el monte Sinaí, según lo relata Éxodo capítulo 20. Entonces eso es muy relevante porque pese a que por primera vez, digamos, que aparece la ley en Éxodo 20, desde el Génesis capítulo 2, este hombre llamado Adán ya posee conciencia del estándar de Dios, pero en su propio corazón. Además de ello, le dio un precepto particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia completa, exacta y perpetua. O sea, Dios creó a Adán y a Eva, ellos fueron los primeros que tuvieron conciencia del estándar de Dios, de la ley de Dios, de lo que Dios exigía, pero eso fue interno en el corazón y no expreso. El único mandamiento que ellos tuvieron expresamente dado por Dios fue el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el único mandato expreso. Sin embargo, Dios le dio a Adán su ley en su corazón y producto de eso también todo ser humano que nace en este mundo viene con ese testimonio de la ley. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos hace bastante tiempo atrás con respecto a la revelación de Dios? Y hablamos de la revelación de Dios con respecto a la creación, con respecto a las cosas creadas, pero también había un testimonio interno dado por la conciencia a través del espíritu que Dios puso en el ser humano. Entonces, es a eso lo que estamos apelando, a eso estamos recordando. Vamos a estar viendo además algunos pasajes, por ejemplo, este muestra muy bien cómo fue el comienzo del ser humano, dice Eclesiastés 7:29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Aquí la nueva traducción viviente utiliza palabras quizá un poco distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, dice su propio camino descendente. O sea, ¿qué significa este pasaje? Significa que Dios creó al ser humano en un estado de virtud, no en un estado de pecado. Y recordemos cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre y todas esas cosas, dijimos que Dios
creó al hombre con la capacidad, originalmente, con la capacidad de obedecer a Dios y desobedecer a Dios, en un estado de neutralidad con respecto a su voluntad, o lo que bien se conoce como libre albedrío. Es decir, el ser humano fue creado, Adán fue creado con libre albedrío, teniendo la posibilidad de escoger hacer lo bueno y obedecer a Dios, y también de escoger lo malo y desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Adán? Él escogió seguir su propio camino, y así, después de él, cada uno de nosotros también hemos escogido tristemente no obedecer el camino del Señor, y apartándonos cada vez más. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Note esto lo que dice, aquí habla de este testimonio que está en cada hombre. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente hace alusión a lo que yo les mencionaba anteriormente, que nuestro buen Dios puso su estándar en nuestros corazones, y cada una de las personas tienen ese estándar grabado, y cuando lo obedecen, digamos que de alguna forma están mostrando que existe, está presente, y que tienen conciencia del pecado que moran o que cometen ellos. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, aquí nos encontramos con lo que yo les comentaba, el mandato expreso de Dios. Pese a que Adán y Eva tenían la ley de Dios interna en su corazón, hubo un mandamiento, y conforme a ese exclusivo mandamiento es que ellos debían guiarse, ellos debían vivir. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice aquí, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso fue justamente lo que pasó. Entonces, la ley, pese a que efectivamente fue dada en el tiempo de Moisés, desde el comienzo de la creación, la ley ya estaba interna en el corazón de Adán y consecutivamente en cada uno de sus descendientes. O sea, nadie tiene excusa porque está esta conciencia moral que cada uno de nosotros tiene conforme a la imagen de Dios que fue grabada en nuestro corazón. Antes de continuar, no olviden que está la sección chat donde pueden hacer sus preguntas para ir tratando en lo posible de quitar cada una de las dudas que tengan, y de esa forma podamos seguir avanzando. Así que no lo olviden, está la sección chat donde pueden realizar todas sus preguntas. Continuamos entonces con la pregunta número 2. Entonces, ¿todo ser humano se encuentra bajo la ley? Entonces, todo ser humano se encuentra bajo la ley en función a lo que vimos recién. Si la ley está en el corazón de Adán y consecuentemente en toda su descendencia, entonces todos los hombres se encuentran bajo la ley, y la respuesta es un rotundo sí. Y no solo eso, sino que además cualquier persona que infringe merece la muerte por retribución. O sea, nadie en el mundo puede decir que no está bajo la ley, ni siquiera aquellos que no conocen el judaísmo, o que ni siquiera han conocido, han leído la Biblia, donde Dios en Éxodo capítulo 20 da su ley, digamos, la base de la ley, que son los 10 mandamientos. Ni siquiera hay, queridos. O sea, no hay ningún hombre que pise la tierra que pueda decir yo estoy exento del Dios cristiano, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque todo hombre en este mundo fue creado por el Dios cristiano. Por tanto, por tanto, teniendo esa conciencia en el corazón, teniendo esa conciencia en el corazón, nadie puede ser considerado inocente, y todos se encuentran bajo la ley. Todos se encuentran bajo la ley. La única diferencia es que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de conocer la ley de Dios, conocer el Evangelio, conocer eh, la Biblia, las Escrituras, tienen menor responsabilidad, en el sentido de que están haciendo algo que por naturaleza hacen mal,
pero ellos desconocen, es por falta de conocimiento. Es como cuando de pronto uno va a otro país. Uno va a otro país y hace ciertas cosas, por ejemplo, va a otro lugar y pinta un baño o raya un baño, no sé, cultura chilena por lo demás, de que andan rayando en todos lados. Y en otro país quizás si descubren eso, que está rayando en el baño, va a ser llevado preso igual. Ahora, este turista que fue a ese país puede decir, bueno, yo no conocía la ley. Perfecto, pero no porque tú desconozcas la ley, tú vas a estar sobre ella. Si tú estás en un reino, en un país, en un estado, tú tienes que sujetarte a esas leyes. En este sentido, esto es lo mismo. No importa cuántas las personas digan, yo no conozco el evangelio, yo soy hindú, yo soy brahmista o soy Hare Krishna, etcétera. No importa eso. Por el solo hecho de haber sido creado a imagen de Dios, ya tiene la ley en su corazón, por tanto ya se encuentra bajo la ley, y si ha roto la ley, evidentemente merece condenación. Veamos algunos pasajes con respecto a esto. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se dan cuenta? Entonces todas las personas están bajo maldición. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en el corazón que ya da acuso de recibo de que conocen en parte la perfecta voluntad de Dios, de manera que no hay nadie exento en esto. ¿Ok? Eso entonces nos lleva a la pregunta número 3. Ya habiendo sabido como base que desde Adán mismo el ser humano tuvo conciencia de pecado, es decir, que todas las personas que vivieron entre Adán y Moisés, pese a que no conocían la ley de Dios, ellos ya estaban bajo la maldición de la ley porque la ley estaba en su corazón. Por tanto, esas personas eran merecedores ya del castigo eterno por el hecho de no sujetarse a Dios. Sin embargo, ahí vemos que Dios ejerce también eh, eh, misericordia eventualmente en ciertas personas a lo largo de todo ese periodo de tiempo. Ahora, sabiendo eso, vamos a avanzar hasta Éxodo capítulo 20 y vamos a responder este tercer punto. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la regla perfecta de la justicia de Dios, que obviamente, como les comentaba, primero fue grabada en el corazón de cada uno de nosotros, pero que en el tiempo de Moisés fue revelada a todo, en particular a ese pueblo, pero también, digámoslo, a todos los demás pueblos por intermedio de este pueblo de la promesa que eran los hebreos. Ahora, los primeros cuatro mandamientos, recordemos los 10, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, con los deberes que nosotros tenemos para con Dios, entre los cuales se encuentran obviamente no tener dioses ajenos, no arrodillarse delante de ellos, tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano, y el cuarto mandamiento es el del reposo, el del día del Señor, del día de reposo, ¿cierto? Esos son los 4 primeros mandamientos, y esos 4 primeros mandamientos tienen que ver precisamente con nuestra relación con Dios, con los deberes que nosotros como creyentes tenemos para con Dios. Y no tan solo nosotros como creyentes, sino que todo el mundo tiene para con Dios. Ahora, los siguientes 6 mandamientos, que viene con no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, y todos los que siguen, no codiciarás, no adulterarás, y todos esos, eh, también el honra a tu padre y a tu madre, todos esos demás mandamientos tienen que ver con nuestra relación o nuestros deberes para con los hombres. Es decir, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, mientras que los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Por eso, cuando el Señor Jesucristo fue eh,
fue preguntado, consultado con respecto a cuál era el mandamiento más importante, el Señor lo resume así: amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos está todo. Claro, porque los primeros cuatro tienen que ver con el amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, mientras que el ama a tu prójimo como a ti mismo resume de manera perfecta los siguientes seis, o los últimos seis mandamientos, o sea, mandamientos que aparecen en el Decálogo. ¿Ok? Ahora, a estos 10 mandamientos se le llama o se le conoce como la ley moral. Vamos a ver hoy que la ley de Dios podemos dividirla en tres bloques distintos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar hablando a continuación. Entonces, la ley moral corresponderían a estos 10 mandamientos, que son la base del estándar de lo que Dios estima, de lo que es la voluntad de Dios, que tienen que ver con el carácter de Dios. Y esta ley moral, es decir, lo que aparece en los 10 mandamientos, no puede ser revocada nunca. Nunca, hermanos míos. Esta ley moral, los 10 mandamientos, nunca han sido abolidos y nunca serán abolidos porque manifiestan realmente el estándar, el corazón de nuestro Dios. Aquí encontramos, ¿cierto?, con algunos detalles con respecto a estos 10 mandamientos. Éxodo capítulo 32, versículo 15, Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el episodio, ¿cierto?, cuando Moisés baja del monte. Sabemos, ¿cierto?, por el relato de Génesis lo que ocurrió después. Llegó abajo y encontró a todo el pueblo adorando a un becerro enfiestado. Moisés, con cólera, arroja las tablas y las rompe. Y posteriormente, otra vez que sube a la presencia de Dios, él lleva unas tablas, Dios le pide que lleve unas tablas y ahora él es quien las va a escribir ahí como memorial. Pero esas primeras dos tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, Moisés, en su celo por el Señor, termina rompiéndolas. Sin embargo, ahí estaban descritos los 10 mandamientos. G.I. Williamson dijo lo siguiente con respecto a lo que estábamos hablando recién, la ley moral. Dice: la ley simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada. O sea, mientras Dios sea Dios, su estándar moral va a continuar siendo el mismo, porque Él no cambia, Él es inmutable. Esa es una de las perfecciones o atributos de Dios. Dios es inmutable. Por tanto, mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no puede ser revocada. ¿Ok? Y con esto estoy hablando, note bien, específicamente de lo que conocemos como la ley moral, cuya base está en los 10 mandamientos. Ahora, también dentro de las leyes nosotros nos encontramos con más leyes. De hecho, si uno cuenta todas las leyes que aparecen descritas en el Pentateuco, son 613. Son 613 estatutos, preceptos y mandamientos que se encuentran en el Pentateuco. Ahora, como les decía, se dividen principalmente en tres bloques. Los primeros son las leyes morales, que son los 10 mandamientos, pero también encontramos leyes ceremoniales. Entonces, por eso llegamos a esta cuarta pregunta. ¿Qué eran las leyes ceremoniales? Denme un segundito. ¿Qué eran las leyes ceremoniales entonces? Además de los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo, ordenanzas para la adoración, disculpen, son las leyes ceremoniales, fueron, además de los 10 mandamientos, se añadieron otras ordenanzas para la adoración, las cuales prefiguraban a Cristo. Y esto es relevante. Las leyes ceremoniales prefiguraban a Cristo. Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el tipo de sacrificios, con la forma en la cual los sacerdotes debían vestirse, todo el checklist de cosas que los sacerdotes debían realizar para ofrendar y dar sacrificios a Dios, todas esas cosas que aparecen ahí, descritas también dentro de la ley de Dios, son consideradas como leyes ceremoniales.
y estas solamente prefiguraban al Señor Jesucristo, las virtudes de Él, las acciones de Él, los sufrimientos y los beneficios que para nosotros trae, obviamente, el sacrificio de nuestro Señor. O sea, todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo porque apuntaban hacia Cristo, ¿ya? Y no, digamos, son cosas que hoy nosotros tendríamos que cumplir. Dice, además de proponer diversas instrucciones sobre los deberes morales, estas leyes fueron prescritas hasta el tiempo de Cristo, a quien apuntaban, de manera que ya han sido abrogadas. Hermanos míos, las leyes ceremoniales que están en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico y todo eso, son exclusivamente para el pueblo de ese tiempo porque prefiguraban a Cristo. Y cuando llegó Cristo, ya abolió esas leyes ceremoniales y ya no son necesarias. Y eso es lo que vamos a estar apuntando en estos pasajes que vamos a ver a continuación. Pero me interesa que quede claro esto. Las leyes ceremoniales ya no tienen que cumplirse. Es decir, por ejemplo, nosotros ya no tenemos que realizar los lavamientos que existían antes. Recordemos que habían cosas bastante particulares, como por ejemplo, tenían que ver con la alimentación, no podían comer de un cierto tipo de animal porque era considerado inmundo. Tampoco podían, por ejemplo, ellos comer mariscos, cosa que era considerada inmunda. Por otro lado, también tenemos todo el acto de la purificación. Cuando una mujer, por ejemplo, estaba con su periodo, era considerada inmunda e incluso tenía que dormir afuera del campamento durante unos días, y cuando se le acababa su periodo menstrual podía volver, tener un tiempo de purificación y posteriormente ser considerada como pura para participar de las ofrendas y del culto a Dios. Por tanto, todas esas cosas simplemente prefiguraban la santidad de Dios, prefiguraban la obra de Cristo y ya no tienen lugar para nosotros. Pero la ley moral siempre va a tener lugar para nosotros. Entonces, eso es lo que quiero que quede bastante claro. Todas estas ordenanzas ya no existen. Entonces, cuando, por ejemplo, hay algunas personas que tienen una tendencia a ser judaizante, es decir, ellos no permiten que coman derivados del cerdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cerdo es considerado en el Antiguo Testamento como un animal impuro. Entonces, por ejemplo, en este caso nos encontraríamos con los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no comen cerdo, no comen cerdo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño tenía un compañero que era adventista y él siempre me compartía su colación. Un día yo llevé un pan con jamón y se lo compartí y no pudo comer porque decía que estaba prohibido para él. Entonces los adventistas hasta el día de hoy tienen eso, cumplen con esos protocolos, digamos, que no corresponden, porque solamente esos protocolos de alimentación, de purificación y ese tipo de cosas apuntaban hacia Cristo, y cuando Cristo vino y Cristo cumplió todas esas similitudes, eso ya fue abolido. Y ya vamos a ver los argumentos bíblicos para ello. Hebreos capítulo 10, versículo 1. En los capítulos anteriores, desde el 7 en adelante, Hebreos 7, 8 y 9, nos habla del tabernáculo, nos habla de la labor del sacerdote y de todas las cosas que tenían relación hacia el cumplimiento del servicio a Dios en el templo. Y aquí está la conclusión de todos esos capítulos. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercaron. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreos con esto? Que la ley, o sea, la ley y particularmente a lo que él venía hablando, que eran todos estos mandamientos que eran ceremoniales, solamente contenía la sombra de los bienes futuros. ¿Cuáles son los bienes futuros? Lo que tenía que ver con el cumplimiento de Cristo. Entonces, solamente eran figuras, por eso le llama sombra. La sombra, ¿cierto?, tiene la imagen de uno proyectada. Por eso el escritor de Hebreos utiliza esto. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, es decir, la proyección de lo que iba a venir, que era la aparición del Cristo, del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces, como estos
estas cosas apuntaban a Cristo de una manera figurativa, simbólica. Cuando Cristo viene, estos elementos simbólicos ya no son necesarios. Y eso es lo que estamos viendo acá, por ejemplo. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, aparece este pasaje. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Otro día un hermano con respecto a Semana Santa me preguntaba si la Biblia ordenaba a los creyentes a no comer carne durante Semana Santa. Y yo, obviamente dentro de los pasajes que le cité este pasaje, o sea, que nadie te juzgue con respecto a comida o bebida. La comida, la bebida, el día de fiesta, la luna nueva, el día de reposo y todas esas ordenanzas, eh, más que el día de reposo como tal, la forma en la cual tenían que vivir el día de reposo, a eso me estoy refiriendo, todas ellas apuntaban a Cristo y ya fueron cumplidas en Cristo, por tanto nadie nos puede juzgar a nosotros porque comemos algo o porque no comemos algo que era considerado inmundo en la antigüedad, o por ejemplo porque no hacemos cosas que en ese tiempo se hacían, todo lo que tenía que ver con los sacerdotes, como le decía, la purificación. Entonces esas cosas apuntaban a Cristo y cuando Cristo vino se cumplieron y ya no son necesarias. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, note esto, nuestra Pascua ha sido sacrificado. Cristo es nuestra Pascua. Está diciendo acá el apóstol Pablo a los corintios que de alguna manera la verdadera Pascua fue Cristo y no la festividad. Por tanto, cuando Cristo vino, esta festividad ya no tiene sentido. Por eso es que los cristianos no celebramos las 7 fiestas que celebran los judíos. Nosotros no celebramos el día de la expiación porque ya tuvimos el día de la expiación en la muerte de Cristo. No celebramos la Pascua donde los hebreos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto porque en Cristo nosotros ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Nosotros no celebramos las demás festividades. ¿Por qué? Porque entendemos que todas apuntaban a nuestro Señor y por ende, cuando Cristo vino, cumplió con cada una de esas festividades y no es necesario que nosotros sigamos recordando la sombra de las realidades que ya fueron mostradas explícitamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje es el más claro, digámoslo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, refiriéndose obviamente a nuestro Señor. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí viene la clave, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, cuando Cristo fue crucificado, Él cumplió con todo eso y ya no es necesario porque Él puso fin a esa enemistad que existía con Dios y cómo se mostraba figurativamente esa obra de Cristo por medio de estas celebraciones o de estos rituales y eh, esto fue ya solucionado en la cruz del Calvario. Continúo leyendo el versículo. Para crear en él mismo de los dos un solo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Aquí está hablando de los dos pueblos, es decir, los que eran el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, del pacto del Antiguo Testamento, y haciendo la alusión con el pacto del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Entonces, la diferencia sustancial que existía entre uno y otro era que unos estaban y vivían todavía conforme a los modelos y figuras de lo que iba a ser Cristo, mientras que los del nuevo pacto ya están con la imagen misma y no con una sombra, no con una figura o una alegoría. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Nosotros ya no tenemos que de ninguna manera cumplir con las leyes ceremoniales. ¿Por qué razón? La razón es bien sencilla.
porque esas apuntaban a Cristo y como Cristo ya vino y ya mostró todo lo que tenía que mostrar, ya no son aplicables para nosotros. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros no hacemos, que son ordenadas en el Antiguo Testamento, porque fueron ordenadas exclusivamente al pueblo que tenía el tabernáculo o el templo, que eran los judíos. Entonces, cuando vino el verdadero templo, todas esas cosas, vuelvo a repetir, ya no son necesarias. Disculpen que sea redundante, pero necesito que quede claro esto, porque para muchos puede quizá traer confusión. Ahora, aparte de la ley moral y de las leyes ceremoniales, existían otras leyes. Por eso le hablaba yo de esta división de tres, que eran las leyes civiles que Dios les dio a los israelitas cuando estuvieron en la tierra que Él les había dado, ¿ya? Y estas leyes civiles, ¿qué son? Son aquellas dadas al pueblo de Israel para el orden civil. Estas, noten bien, expiraron y no obligan a nadie el día de hoy. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Por ejemplo, habían cosas que tenían que ver con leyes civiles. Por ejemplo, si tú, si tú eventualmente por un accidente le quitabas la vida a una persona, por ejemplo, de hecho aparece este caso ahí, tú estabas con un hacha cortando leña y el hacha sale volando y le cae en la cabeza a una persona que iba pasando cerca tuyo y esa persona murió. Entonces la persona que había cometido eso, evidentemente era inocente, pero le había quitado la vida a otra persona. Por tanto, él tenía que huir a una ciudad que se llamaba ciudad de refugio. Y si no llegaba luego de eso, se conocía el caso eventualmente, los líderes del pueblo mandaban a una persona que se llamaba el vengador de la sangre, que era el que hacía justicia. Y ese vengador de la sangre que se le denomina así en la Biblia, era aquel que tenía que vigilar que las personas que habían cometido un acto de este tipo no salieran de la ciudad de refugio, porque si esta persona que digamos cometió un homicidio sin quererlo, sin intención, salía de la ciudad de refugio, este vengador de la sangre tenía que quitarle la vida. Entonces, por ejemplo, eso correspondía a una ley civil. Eso nosotros no lo hacemos hoy. Eso no tiene que ver con nosotros en la actualidad. Nosotros estamos sujetos a qué? A las leyes de nuestros países respectivamente. Ahora, ¿qué es lo que sí nos muestran las leyes civiles? Sí nos muestran la justicia de Dios, nos muestran la equidad de Dios. Si tú eh, le robabas un animal a tu vecino, tú tenías que eh, devolverle un animal, pero a la vez la quinta parte de los beneficios que tuvieses sacado del animal, si eras descubierto. Entonces eso nos muestra un principio de equidad, ¿ya? Un principio de equidad. Ahora, esas leyes civiles no tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, también están las de las demarcaciones de los límites de la tierra. Nosotros no vivimos en Medio Oriente, por tanto no tendríamos por qué tener esas leyes con respecto a la demarcación de tierra o de la propiedad. Cada uno de nosotros tiene las propias leyes en función a el país en el cual estamos viviendo. Entonces, estas leyes civiles tampoco tienen que ser cumplidas al pie de la letra hoy. Por esa razón es que lo único que queda en pie es lo que no cambia, que es la ley moral de Dios que tiene que ver precisamente con su carácter. Vamos a avanzar y vamos a ver acá, por ejemplo, la aplicación de una ley civil desde la perspectiva del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 8 al 10, eh, dice el apóstol Pablo, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Aquí está hablando de el hecho de que los que vivían del Evangelio tenían que vivir del Evangelio. Esta es la idea. Entonces el apóstol Pablo, antes de continuar con el pasaje, lo que va a hacer es aplicar una ley civil del Antiguo Testamento para utilizarla como ejemplo y mediante ese ejemplo graficar que el que trabaja en el ministerio, en el reino de Dios, puede, obviamente, vivir de el servicio a Dios en el ministerio. Y aquí ahora sí lo leo desde el principio este pasaje. Primera de Corintios capítulo 9, versos 8 al 10. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito,
no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo aplicación de una ley civil en algo que corresponde al reino de los cielos. Pero fíjese que está utilizando el principio de esa ley civil y no la ley civil a rajatabla. Y eso es lo que básicamente les comentaba. O sea, los principios que nosotros podemos extraer tanto de la ley ceremonial como de la ley cívica, de las leyes cívicas o de las leyes civiles, se pueden aplicar en nuestra vida, pero no son ordenanzas directas para que nosotros cumplamos en este tiempo. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. No lo olviden, a modo de repaso. La ley se divide en 3 bloques, es decir, esa sumatoria total de 613 mandamientos, estatutos y preceptos se dividen en 3 bloques: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La única que siempre se mantiene vigente es la ley moral, que tiene que ver con el estándar de Dios. Las demás leyes, evidentemente, fueron abolidas cuando cumplieron con el propósito del uso por el cual fueron dadas. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, hermanos míos? Nadie tiene pregunta hasta el momento. Eso es bueno. Entonces, continuamos. Vamos con la pregunta número 6, entonces. Pregunta número 6. ¿Cristo revocó la ley? ¿Cristo revocó la ley? Y esto es un poco un juego de palabras que yo les comentaba que existe y que de pronto genera algún tipo de confusión en algunos hermanos que son creyentes, pero que para nosotros debiese ser algo claro. ¿Cristo revocó la ley? La respuesta es esta. La sentencia de la ley, y cuando hablamos de la sentencia de la ley, nos referimos a qué? Nos referimos a eh, el resultado de aplicar la ley a la vida de una persona. O sea, como dice aquí entre paréntesis, la condición de culpable. Cuando tú le aplicas la ley a una persona, ¿cierto? Cuando una persona está vista bajo la lupa de la ley de Dios, evidentemente la respuesta es clara. Esta persona es culpable de desobedecer a Dios, ¿cierto? Esa es la sentencia de la ley. O sea, la condición, el estado, el veredicto de ser culpables. A eso me refiero. Entonces, esa sentencia de la ley, es decir, el resultado de este examen de la ley que implica nuestra culpabilidad ya fue revocada. ¿Ok? En ese sentido, eso ya fue revocado. Pero la vigencia y la obligación de cumplirla, tanto para los justificados, o sea, nosotros los cristianos, como para los demás, sigue en pie. O sea, Cristo no ha revocado la ley. Lo que hizo es revocar la sentencia de culpabilidad que caía sobre nosotros por el hecho de que ninguno de nosotros había cumplido la ley. O sea, la sentencia de la ley fue revocada, pero de ninguna manera la ley misma. Es más, los cristianos, y no solo los cristianos, sino que también la gente que no es creyente, tiene la responsabilidad de cumplir la ley delante de Dios, aunque todos y cada uno de nosotros sabemos que por la condición de muerte espiritual no lo pueden hacer. En nuestro caso, los que hemos sido justificados, los creyentes podemos hacerlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos faculta para cumplir con ello. Pero eso es cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, la sentencia de la ley fue revocada, pero la vigencia y la obligación de cumplirla, tanto para los justificados como para los demás, sigue en pie. Cristo no vino a cancelar esta obligación, sino a reforzarla. Ese fue el ministerio del Señor. Él de ninguna manera vino a cancelar la ley, solamente canceló, de acuerdo a lo que hablamos, las leyes ceremoniales y las leyes civiles, pero la ley moral no fue cancelada por el Señor, es más, esta fue
reforzada. No olvidemos pasajes como, por ejemplo, cuando él dice, ustedes oyeron, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a la mujer de otro, codiciándola en su corazón, ya adulteró con ella, ahí, en su corazón. Entonces, el Señor vino a completar la ley, a establecer, a levantar el estándar y la exigencia de esta misma. Entonces, en ese sentido, lo que fue revocado fue la sentencia o la condición de culpabilidad que nosotros tenemos sin Cristo, pero la ley sigue vigente el día de hoy. Romanos capítulo 2, verso 14, 15, ya le leímos esto, pero ahora vamos a utilizar este pasaje en función a este contexto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces vemos aquí cómo es que hasta el día de hoy los gentiles que no tienen ley y cumplen la ley es porque esta está presente. Romanos capítulo 6, versículo 14, es este pasaje que yo les comentaba que de pronto se puede malentender. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Entonces, algunos malentienden este texto y dicen, bueno, aquí la Biblia está diciendo que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Claro, en ese sentido, en el sentido del cual Pablo está hablando, es cierto, pero lo que Pablo está hablando es la ley, pero la ley incriminatoria que da a el ser humano el estatus de culpable. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no estamos bajo el estatus de culpable que nos daba la ley, sino que estamos bajo el estatus de justificados que nos da la gracia. En ese aspecto es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este pasaje. No se refiere a que el cristiano no tiene que obedecer la ley o que no tiene que sujetarse a ella. Todo lo contrario. El cristiano debe hacerlo. De hecho, si usted ve en su Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 15, que es el texto que sigue este pasaje, dice, entonces, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Y la respuesta de Pablo, en ninguna manera. Entonces, no está hablando de que tenemos que ignorar la ley y pecar, de ninguna forma. Significa aquí que no estamos bajo el estatus o la condición o la declaración de culpable que nos daba la ley, sino la condición de justificados que nos da la gracia. De manera que ahora, estando bajo la gracia, no debemos pecar infringiendo la ley, sino que, todo lo contrario, de manera que tenemos al Espíritu Santo y Dios está obrando dentro de nosotros, no deberíamos pecar o deberíamos esforzarnos por no pecar, en el sentido de buscar al Señor y de vivir una vida en comunión con Dios para que el Espíritu Santo nos santifique más y más. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 21. Ahora sí, perdón. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley. En este pasaje el apóstol Pablo justamente está explicando lo que yo les comentaba recién. Él no está diciendo que está sin ley, sino que está bajo la ley de Cristo. Entonces nosotros no estamos fuera de la ley de Dios, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y conforme a esa ley de Cristo es que continuamos glorificando a Dios a través de la obediencia, ¿cierto? Imitando a nuestro Señor Jesús. Entonces no es que el cristiano no está bajo la ley, sí está bajo la ley. En lo que no está bajo es en el decreto, en la resolución del estatus de culpable que tenemos o que nos da la ley producto del objetivo que ésta cumple. Hace un tiempo atrás lo mencionábamos en otro discipulado doctrinal esta parte. Hermanos, el propósito de la ley no es dar salvación. Lo vuelvo a repetir.
El propósito de la ley nunca fue dar salvación. El propósito de la ley era mostrarle al ser humano el estándar de Dios y que el hombre no podía cumplir, y que como no podía cumplir, se diera cuenta que era necesario un mediador. Y ese mediador, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El ser humano empezó a creer que en vez de poder tener una comunión con Dios mediante el pacto de gracia que Dios había hecho con el hombre pensó que en realidad la única forma de tener comunión con Dios era por medio de la ley. Y ese fue el grave error. Nosotros no tenemos que cometer ese error. La ley lo que nos mostró fue nuestra condición pecaminosa. El apóstol Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que leí no codicie, y en ese momento me di cuenta que era un pecador. Estoy parafraseando lo que Pablo dice. Esa es la idea, hermanos míos, para nosotros. O sea, la ley cumplió un objetivo, y ese objetivo de la ley era darnos a conocer nuestro estado de pecado y que no podíamos cumplir perfectamente, cabalmente, completamente la ley de Dios. Entonces, como no podíamos cumplir ese estándar, necesitábamos un Salvador, y ahí es cuando llegamos a Cristo, porque Él se acercó a nosotros. Entonces, en ese aspecto, sí el creyente está bajo la ley, o sea, tiene que cumplir la ley, pero porque Dios mismo nos ayuda a cumplir la ley ahora. Continuamos, discúlpenme, adelante. Mateo capítulo 5, versículo 17, lo que yo les decía. El Señor Jesús dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Aquí vemos nosotros cómo es que el Señor no puso fin a la ley moral, sino que Él puso fin por medio del cumplimiento de su obra a los mandamientos, a la ley ceremonial y civil, pero al mandato moral nunca, sino que Él vino a cumplir ese mandato moral, esa ley moral. Él no vino a poner fin, a abolir a la ley y a los profetas. Él vino a cumplirla. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que estamos contemplando en estos pasajes. Entonces llegamos a la pregunta número 7. ¿Cómo funciona la ley para los cristianos entonces? ¿Cómo funciona para nosotros? Ya sabemos que pese a que la ley fue dada y la parte ceremonial y civil fueron abolidas, pero la ley moral continúa. Ahora, sabemos que esa ley continúa acusando a los que no han sido justificados. Pero en el caso de nosotros, quienes hemos creído en Cristo, ¿de qué manera funciona la ley? ¿Cuál es la acción que ella tiene para con nosotros? Y la respuesta es que la ley ya no funciona como pacto de obras. ¿Se acuerdan de este término pacto de obras? Pacto de obras, ¿se acuerdan? Voy a refrescar un poco su memoria. El pacto de obras fue el pacto que Dios hizo con Adán, en el cual él le dijo y le dio un mandamiento que fue el que vimos en el principio: no comerás del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, él le dijo, si cumples, porque el día que comas, ciertamente morirás. Entonces, él le estaba dando un pacto de obras, que la vida eterna Adán la tendría sí y solo si él cumplía con ese pacto que había hecho Dios con él, haciendo alusión a la obediencia a ese único mandato. Eso es un pacto de obras. Entonces, en ese sentido, la ley de Dios, la ley moral, para nosotros no funciona como un pacto de obras, porque nosotros no tenemos que cumplirla para alcanzar salvación, sino que Dios nos justificó mediante la obra de Cristo, quien sí cumplió la ley como un pacto de obras. Cristo cumplió la ley como pacto de obras, pero eh, porque para él fue obediencia, y producto de esa obediencia es que nosotros hemos alcanzado la justificación. Por eso la expresión dice acá, ya no como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Es decir, que la ley a nosotros, los cristianos, no nos condena ni nos justifica, sino que tiene otro fin. Y eso es lo que vamos a estar hablando y respondiendo esto. Juan Calvino, Juan Calvino a esta función de la ley le llamó la triple función de la ley, ¿ok? Es decir, que hay tres elementos
de cómo funciona la ley para aquellos que hemos creído en Cristo. El primer elemento de cómo funciona la ley para nosotros los creyentes es ser un espejo. Aquí veo una pregunta. Gálatas 3:10. Ah, claro, sí, ese es el texto. Lo primero es ser un espejo. Ser un espejo, eso es lo primero. ¿Qué quiere decir? Que la ley refleja la perfecta justicia de Dios y resalta nuestra debilidad. La ley continúa vigente para nosotros, obviamente, porque nos hace acudir siempre a su gracia. Hermanos, nosotros, incluso habiendo recibido el favor de Dios, somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tan pronto como nos olvidamos de eso, empezamos a creer que hay mérito en nosotros y por eso Dios nos ha salvado. Y la verdad es que no. La ley de Dios queda todavía y sigue vigente para mostrarnos dos cosas. En primer lugar, la perfecta justicia de Dios, que fue cumplida a cabalidad por el Señor Jesucristo, porque Él fue el único que ha cumplido completamente cada uno de los mandamientos. Pero a la vez también nos muestra nuestra condición, resalta nuestra debilidad, resalta nuestro pecado. Entonces, por eso todavía está ahí, para que no olvidemos que si hemos sido salvados y justificados es por gracia y por ninguna otra cosa. Entonces, nunca la ley, cuando vemos la ley, nos vemos a nosotros pecadores, nos vemos a nosotros que nos falta para llenar el estándar que Dios requiere y evidentemente nos lleva a ser agradecidos. Por esa razón es que la primera función de la ley para con nosotros, los que hemos creído en Cristo, es ser un espejo que nos refleja la justicia de Dios y la debilidad del ser humano. Agustín de Hipona dijo lo siguiente con respecto a esto. Dice, la ley nos ordena que luego de intentar hacer lo que ha sido ordenado, y sintiendo así nuestra debilidad bajo la ley, podamos aprender a implorar la ayuda de la gracia. O sea, la ley nos manda a cumplir con un estándar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, habiendo creído en Cristo, que no podemos hacerlo, que somos débiles, entonces eso nos lleva a implorar más y más a Dios que derrame su gracia en nuestros corazones. Entonces, de esta manera, hermanos míos, es que la ley tiene esa primera función de ser un espejo y mostrarnos la justicia perfecta de Dios, pero a la vez nuestra debilidad como seres humanos. La segunda función de la ley es guardarnos del mal, es guardarnos del mal. Ahora, sabemos que la ley no puede cambiar nuestro corazón, ¿cierto? No puede cambiar el corazón porque solamente cambia nuestro corazón la obra del Espíritu Santo por intermedio de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué forma nos guarda del mal? Nos guarda del mal porque sirve para protegernos a nosotros de los injustos. ¿Por qué? Porque esta ley, la ley moral de Dios, permite en cierto grado la justicia de Dios en este mundo. Miren, lo digo, pareciera complejo, pero súper sencillo. Si nosotros vemos el Código Civil de casi todas las culturas occidentales, nosotros nos vamos a encontrar que la base de esas leyes civiles son precisamente la ley moral de Dios. O sea, yo no conozco ningún país occidental donde, por ejemplo, el asesinar a alguien no sea un delito. Bueno, con las leyes del aborto, en ese sentido sí, pero sabemos que es una modificación. Pero partiendo de la base de las sociedades, eh, el hecho de que matar a alguien sea malo proviene de la ley de Dios. Entonces, en ese sentido que la ley de Dios fue dada, ha permitido que los estados puedan clonar de alguna manera o tomar esas leyes y que permitan de alguna forma un grado de justicia sobre la tierra. ¿Y quiénes son los más beneficiados? Eventualmente todas las personas son beneficiadas, pero también nosotros los creyentes somos beneficiados. De hecho, vemos el favor de Dios por medio de esas bendiciones dadas por intermedio de la ley de Dios. Entonces, en ese sentido,
La ley de Dios cumple esta segunda función, guardarnos del mal. Es decir, si Dios no hubiese dado esa ley, el mundo sería peor de lo que es hoy. Y nosotros sentimos, ¿cierto? O recibimos bendiciones por medio de la ley de Dios que afecta a este mundo. Entonces, en ese sentido, nos guarda del mal. Pero el tercer punto, o la tercera función que vemos nosotros de en la ley, es revelar lo que agrada a Dios. O sea, ya lo vimos, primero nos muestra la justicia de Dios y nuestra debilidad. En segundo lugar, nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda, nos protege. Y en tercer lugar, revela lo que a Dios le agrada. Sirve como un instrumento para que nosotros, el pueblo de Dios, lo podamos honrar y glorificar. Sabemos que a Dios le agrada ciertas cosas, sabemos que Dios requiere adoración completa y absoluta y exclusiva. ¿Cómo sabemos eso? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando nosotros como creyentes sabemos eso y potenciados por el Espíritu Santo, vamos sacando de raíz los ídolos de nuestros corazones, obviamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y de esa manera podemos honrar y glorificar a nuestro Dios. Entonces, se da cuenta cómo la ley para el creyente, para aquellos que han confiado en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de esa forma funciona la ley. Para la persona incrédula, la ley básicamente funciona para una cosa, que es condenarlo. La ley le muestra su condición, su estado de carencia y de falta de justicia delante de Dios. Y, como les decía, el estatus o el decreto, el veredicto de que es un culpable. Entonces, de esa manera es que la ley sirve tanto para nosotros los creyentes como para los incrédulos, de una forma muy distinta por lo demás. Bueno, y así llegamos a nosotros a la última pregunta. Esta es la última pregunta, la 8. ¿La ley es contraria a la gracia del Evangelio? Es una muy buena pregunta. ¿Es contraria la ley a la gracia del Evangelio? Porque, como les decía, tristemente hay personas que pensaban que podían cumplir la ley, pero la ley no fue dado como medio de salvación. El evangelio de la gracia sí fue dado. Entonces pareciera que habría una contradicción aparente entre la ley y la gracia. El punto no es ese, no es que haya una contradicción. El problema es que las personas creen y usan la ley para algo que no corresponde. O sea, es como que de pronto nosotros usáramos un destornillador para martillar un clavo. Esa es la idea. Es un buen ejemplo. La ley no tiene la ley, si fuera un destornillador, no sirve para clavar clavos, que vendría siendo la salvación del ser humano. No, la ley lo que hace es sacar tornillos, es sacar tornillos. Por tanto, obviamente, el gran problema es ese, que el ser humano piensa que puede cumplir la ley y la ha utilizado como un medio para alcanzar el favor de Dios cuando ésta no fue dada para esa razón. La única forma que el ser humano puede alcanzar la gracia de Dios o el favor de Dios es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino. Así que entonces, ese es el tema. No podemos nosotros confundirnos. No podemos confundirnos. Los usos de la ley no son contradictorios, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo capacita la voluntad del hombre para que haga libremente y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Hermanos, no son contradictorios, sino que concuerdan. ¿Por qué? Porque cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha regenerado y Dios nos capacita por intermedio del Espíritu Santo. Ahora sí nosotros podemos cumplir la ley. Antes, cuando no creíamos en Cristo, vivíamos como queríamos. De hecho, no podíamos, estábamos incapacitados para cumplir la ley de Dios.
No podíamos, no estaba ese poder en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, solamente hacíamos y tendíamos a realizar aquellas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, por medio de la gracia del Evangelio y el poder, obviamente, del Espíritu de Cristo, ahora nosotros sí podemos cumplir libremente y alegremente lo que Dios requiere en su voluntad y que mostró por medio de su ley. Entonces, para la creyente la ley no debiese ser gravosa, perdón. La ley para un creyente debiese ser un deleite, como lo era para David. David decía en sus salmos que él se deleitaba en la ley de Jehová. Y uno podía decir, pero ¿cómo se va a deleitar en la ley de Jehová si Dios solamente son prohibiciones? Que claro, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, obviamente, lo que parece gravoso cuando te gusta el pecado, se convierte en algo deleitable. ¿Por qué? Porque manifiestan la gloria y la gracia de Dios. Entonces, es ahí que solamente los creyentes, nosotros que hemos creído en Cristo, podemos hacer qué? Podemos nosotros deleitarnos en la gracia de Dios por medio del Evangelio, ya que ahora sí podemos cumplir con la ley de Dios. Eso es lo que acabamos de ver en este, en esta respuesta. Y esta es la última. Sí, esta es la última. Y esta es la última presentación con respecto a esta temática de la ley y los usos que la ley tiene desde la perspectiva de Dios para nosotros quienes hemos confiado en Cristo. Entonces, eso es, hermanos míos, eso es lo que teníamos preparado para hoy con respecto a esta temática de la ley. De ninguna forma la ley nos salva, pero tampoco podemos despreciar la ley. Hay dos extremos. Están, llamémosle, los que ven la ley de Dios desde una perspectiva legalista, llamémoslo así, legalista, y están también los antinominianos, que podríamos llamarle a las personas que dicen que no tenemos que cumplir con la ley. Y están esos dos extremos que son sumamente peligrosos. Nosotros no debemos jugar en los extremos, tenemos que ser bíblicos. Y a la hora de ser bíblicos, eso va a implicar que sabemos que la ley no nos salva, pero sabemos que habiendo sido salvados, estamos capacitados para cumplir la ley. El problema es cuando mal se entiende eso y se piensa que se puede ser salvo por la ley, y es ahí donde se cae en esta pseudo religiosidad. En el caso de antaño eran los fariseos quienes pensaban que por cumplir con las leyes que más encima ellos mismos o sus antepasados habían añadido, podían alcanzar el favor de Dios. Y eso tristemente también se ve en la iglesia hoy. Hoy se ve en la iglesia de esa forma. Por ejemplo, sabemos que hay de pronto algunas iglesias locales que tienen costumbres que las dan como mandato de Dios, que las hermanas, por ejemplo, no se pueden cortar el pelo o cosas por el estilo, que no pueden, estoy cayendo obviamente en una imagen exagerada, porque no todas las iglesias son así, pero hay casos en los cuales las hermanas no pueden pintarse la cara, no pueden usar aretes, no solamente pueden usar falda y pelo largo. Y eso muestra que ellas son salvas y que ellas han recibido el favor de Dios, pero si no usan eso, están diciendo que no creen en Cristo y que obviamente no van a ser salvados o van a perder su salvación. Entonces, cuando vemos ese es un extremo de legalismo, donde ni siquiera es la ley de Dios, son añadidos que les dan. Hay gente que trata de a la ley de Dios ser rígido en cumplirla a la perfección, pero sabemos que eso no se puede dar. Pero por otro lado nos encontramos con personas, el todo se paseó porque pasó para el otro lado, ahí sí. Y encontramos con personas que son antinominianas, es decir, no están de acuerdo con nada. Le dicen, no, la ley de Dios no hay que cumplirla entonces porque Cristo la pagó por nosotros, de manera que yo no tengo que preocuparme por mi prójimo. Yo no tengo que cumplir con ese mandato de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, no tengo problema con desearle el mal a alguien, de hablar mal del otro, etcétera, etcétera. Y eso es el otro extremo. No, nosotros tenemos que comprender
que la ley de Dios cumplió el propósito de llevarnos a Cristo, fue como un esclavo, ¿cierto? Un ayo, según lo que aparece en Gálatas capítulo 3, un ayo que nos llevó a Cristo, y ahora Cristo nos devuelve la ley, pero con el poder interno para poder hacer su voluntad y cumplir con la ley de Dios. Así que no olvidemos esa diferencia que existe. Para el ser humano que no ha creído en Cristo, todavía está bajo la ley, y la ley cumple el objetivo de acusarle de sus pecados, de acusarle de su condición, para que se vuelva a Cristo y se arrepienta. Bueno, eso pues mi hermano, eso es